Bueno, buenas noches, una vez más. Y hoy vamos a empezar entonces este libro maravilloso que es Todavía Dios habla, cómo oír y recibir la revelación de Dios para su familia, iglesia y comunidad, de este autor John Eckhart. Vamos a empezar por el primer capítulo, el capítulo número 1, que nos dice que nos va a hablar del Espíritu Santo y una cultura profética. El autor en este libro habla mucho del yo, como persona, como creyente, como pastor, como profeta, como perteneciendo a su congregación, a su ministerio, que lo vais a ver a lo largo del libro, de todos los capítulos. Y él dice que su congregación, que en su congregación durante muchos años la profecía se estudiaba, era un tema que se impartía mucho, explicar, hablar, profetizar. Y que él, a través de esos años de experiencia, se dio cuenta que muchas personas creyentes eran muy bendecidas y aprendían a escuchar, a oír profecías, pero también a moverse en la profecía. No solamente escuchemos, ay, qué bonito, recibí la profecía, recibí palabra de Dios, y ahí nos quedamos con ella guardada en el bolsillo, en el cajón. No, la palabra es para activarse, es para actuar, es para que nosotros la escuchemos, la entendamos y la activemos en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, que la escuchemos, pero que la activemos. Y para él se dio cuenta de esa gran bendición que las personas recibían cada vez que se profetizaba en su iglesia. Para este autor, esto no es una teoría, es un estilo de vida. Y yo les insto esta noche que de verdad cada uno de nosotros agarremos a ese estilo de vida para nosotros y que sea un estilo de vida para cada uno, porque el escuchar la palabra de Dios es una bendición tremenda. Activarla en nuestras vidas trae todavía más bendiciones, porque Dios ve nuestra obediencia a su palabra, a sus promesas, y cuando ve esa obediencia, Él todavía nos bendice más, porque ve a un hijo humilde, de corazón dadivoso, de corazón abierto y de corazón obediente a todo lo que Él pide que nosotros hagamos como sus hijos. Y eso es una doble bendición, porque Él nos bendice con su palabra y también nos abre puertas de bendición cada vez que nosotros somos obedientes y activamos esa palabra en nuestras vidas. Él nos dobla, nos multiplica, no sé, como queráis hacer los cálculos matemáticos, pero Él nos bendice de sobremanera si somos obedientes a su palabra. Y por eso es un estilo de vida que cada uno de nosotros debe de agarrar y hacerlo en sus vidas, un estilo de vida, creer en la palabra y activarla en nuestras vidas. El autor dice que no puede imaginar su vida sin profecía. Yo también me apunto en la misma afirmación. Yo no puedo imaginar mi vida sin profecía, sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar una palabra que Dios nos diga directamente a mí o directamente a cualquiera de vosotros, porque es un gozo escuchar que Dios está hablando con la hermana Sioni, con el hermano Olman, con Erwin, con quien sea. Es un gozo escuchar que Dios está dando orientación a su vida, que está abriendo puertas de bendición. Entonces, escuchemos la palabra, tomémoslas para nuestras vidas, agarrémoslas con uñas y dientes, pero no para guardarla, sino para activarla en nuestras vidas. Este libro, este manual, está completamente basado en escrituras, en pasajes bíblicos. Lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro. Él no habla por hablar. Este autor se basea, es su seguridad a la hora de escribir este libro, porque todo está escrito en la Biblia. Todo lo que vayamos a leer está escrito en la Biblia. Está defendido por la palabra, por la Biblia, por la palabra que Dios nos entrega en la Biblia.
Y esa palabra de Dios que está en la Biblia es de una importancia tremenda, porque a cada uno de nosotros nos proporciona seguridad, nos proporciona protección contra el mal uso y el abuso de la profecía. Hay que tener ojo cuando escuchamos profecías, sí, hay que tener ojo porque a veces no sabemos si es, tenemos duda en el corazón, tenemos que ver si es un profeta, si es una persona que está siendo influenciada por el Espíritu Santo o por el diablo. Pero si la palabra viene de la Biblia, es Dios quien está hablando a nuestras vidas. Dios quiere que nosotros utilicemos su palabra de verdad, la palabra de bendición, una palabra de corrección, para guiar nuestras vidas, para prosperar en nuestros caminos y que las cosas salgan bien para cada uno de nosotros. En cada generación Dios quiere desarrollar una cultura profética. Hay mucha gente en la sociedad que teme, que tiene temor en el corazón, que dice que los profetas existieron en el Antiguo Testamento, pero no es así. También existieron en el Nuevo Testamento. Jesucristo fue un gran profeta y él vivió en el Nuevo Testamento. Y otros más, pero en Jeremías 31, del 31 al 34 nos dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Este gran pasaje bíblico nos habla de la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. Pero Dios vino a establecer a su pueblo, al pueblo de Israel y de Judá, un nuevo pacto, porque los antepasados habían pecado, habían puesto de lado el pacto que habían hecho con Dios. Y Dios establece este nuevo pacto. Y nosotros hoy también lo tenemos en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Ya sabemos que Jesucristo trajo el Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de eso, antes de su nacimiento, era Dios quien daba el Espíritu Santo a cada uno, quien daba esa unción a quien él deseaba. Ahora no. Nosotros aceptamos a Cristo y automáticamente nos llenamos con el Espíritu Santo. Es automático y ese pacto existe en cada uno de nosotros al día de hoy, en este momento, en esta hora. Perdón. Es una bendición para nosotros en este momento, en nuestra actualidad, en lo que estamos viviendo, tener esa bendición de conocer a Dios por medio del Espíritu Santo. Es una bendición tremenda. Esto incluye conocer y reconocer la voz del Señor, la voz de Dios, cómo Él nos habla. Como decía Rubén, Él me habla a mí de una forma distinta que habla a Rubén, que habla a Josie, que habla a Sebastián, que habla a Cintia o a Katia, o a quien sea. Él tiene una forma distinta de conversar con nosotros, de hablarnos, de comunicarse con nosotros. Sabemos que Él se comunica con todo lo que está alrededor de nosotros, pero con cada uno es especial, es específico. Y nosotros tenemos que estar atentos con los ojos, oídos, todos nuestros sentidos espirituales, atentos a esa comunicación con Dios. Y eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros para que esa conexión sea fuerte, firme, activa, sensible y podamos escuchar cada palabra que el Espíritu Santo nos da. Perdón.
Y aquí es donde esta parte a mí me impactó bastante porque yo no lo sabía, o sea, no lo había pensado, ni leído, ni escuchado así, pero todos podemos escuchar la voz de Dios, todos nosotros, no solamente el que tiene la unción profética o tiene el llamado profético, no, todos nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, podemos escuchar la voz de Dios. Cada creyente tiene esa oportunidad de operar en la esfera profética, cualquiera de nosotros. Todo creyente debería de esperar oír la voz de Dios, debido a que cada uno de nosotros es un nuevo creyente del pacto. Nosotros nacimos después de la venida de Jesucristo. Él nos dejó el Consolador, nos dejó el Espíritu Santo. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos portadores del Espíritu Santo y cada uno de nosotros somos especiales a sus ojos, a los ojos de Dios, y cada uno de nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Ahora bien, podéis estar pensando, pero yo nunca escuché la voz de Dios. El otro hermano tampoco ha escuchado la voz de Dios. ¿Por qué le habla a Rubén y no me habla a mí? Porque nosotros no hemos abierto los ojos, los oídos para escuchar a Dios. No estamos siendo sensibles a su voz, a su llamado, a su promesa, a su palabra, a todo lo que Él nos habla. Recuerden que Él habla audiblemente a los que tienen el privilegio de escucharlo, pero también nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de olores, a través de todos los sentidos que nosotros podamos tener, todo lo que está alrededor de nosotros, a través de una publicidad, a través de una palabra de alguien que va por la calle delante de nosotros, va conversando al teléfono y Dios nos está dando la respuesta a través de lo trocito que escuchamos que la persona está hablando al teléfono. Dios nos habla a todos. Si tú en este momento no estás escuchando la voz de Dios, para, medita, ora, habla con Dios y espera que Él te muestre cómo te habla a ti. Porque seguro, 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 ya te ha hablado muchas veces, pero tú no estabas atento, tú, no quisiste escuchar lo que Dios te estaba hablando. Tú no te has preparado para escuchar la voz de Dios. Puedes estar pasando por distintas situaciones. Puedes ahora mismo reconocer que no escuchas la voz de Dios por este motivo. Entonces, corrige eso. Tienes la oportunidad de corregirlo y poder desde mañana trabajar, o desde ahora, no mañana, no lo dejemos para mañana, desde ahora, desde hoy, desde este momento, empezar a pedir a Dios que yo quiero escucharlo. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero saber que me estás hablando. Porque si tú no lo haces, Dios va a seguir hablándote, pero tú no lo vas a seguir escuchando porque no estás atento a su palabra. No estás atento a la forma como Él comunica contigo. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí, cada pantallita que estamos aquí, Dios nos habla de una forma distinta. Debemos de desarrollar esa parte espiritual que tenemos de profecía, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios. El autor nos dice en este capítulo que nosotros debemos de activarlo, debemos de trabajarlo, debemos de buscar escuchar la voz de Dios. Está escrito en este capítulo y debemos de hacerlo. Pero nosotros, como les decía, tenemos luchas constantes porque no sabemos escucharlo, porque no estoy atenta, porque me estoy dejando llevar por las cosas de la familia, de la casa, del trabajo, del colegio, del vecino de al lado, de lo que sea. Tenemos muchas interferencias y yo no estoy escuchando la voz de Dios. Pero todos nosotros, lo que necesitamos, cada uno de nosotros, es fe, tener más fe.
en nuestros corazones, en nuestro espíritu, llenarnos de fe, pedir al Espíritu Santo que nos llene de fe, para que creamos con más firmeza, creamos con más fe, con más fuerza, de que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Perdón. Dios quiere que cada persona sea un profeta. Y eso lo podemos en Moisés, perdón, en lo que Moisés nos lo recuerda. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? En Números 11, versículo 29, y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá todos nosotros fuéramos profetas. Ojalá todos nosotros escucháramos la voz del Espíritu Santo. Porque a eso Dios nos está llamando esta noche con este libro, con este capítulo. Que escuchemos, que preparemos nuestros oídos para todos los capítulos que se vienen más adelante, pero también para toda la palabra que Dios nos da en todos los días que vivimos, todos los días que compartimos con alguien, todos los días que despertamos. Es una nueva oportunidad y Dios te está hablando todos los días, desde que tú despiertas hasta que tú te estás acostando. Seamos más sensibles y damos esa sensibilidad a Dios si no la tenemos. Moisés deseaba que todo el pueblo de Dios compartiera esa unción profética por medio de la presencia del Espíritu Santo en ellos, como él lo estaba viviendo, porque Dios le había derramado su espíritu en Moisés, y él deseaba todo eso para su pueblo, para que todo el pueblo se pudiera gozar de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés. Él lo quería compartir con cualquiera de sus hermanos, cualquier hermano del pueblo de Israel en ese momento. Eso ahora es una realidad para nosotros, bajo este nuevo pacto en el cual estamos viviendo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y todos podemos compartir esa unción profética, todos, sin excepción. Y Pablo también exhortó al pueblo de Tesalónica en segunda de Tesalonicenses, 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, escuchemos la palabra que está escrita en la Biblia, pero también escuchemos la palabra que nos pueda dar un pastor, un profeta, alguien con la unción profética, alguien que escucha la voz de Dios, pero retengámosla en nuestro corazón, que no entre a 100 ni salga a 1000, que sea una palabra que quede guardada en nosotros para que nosotros la activemos en nuestras vidas. Recuerden que no es para guardarla, solamente guardadita para mí y ya está, no. Esa palabra es para bendición tuya y de pueblo de Cristo, de la iglesia de Cristo, es para edificación de toda la iglesia. Entonces, reténla, medítala, órala, pero actívala en tu vida. El autor también nos habla de tradiciones, de costumbres que uno va aprendiendo, no solamente en nuestras vidas, como soy hija de, nieta de, crecí en el barrio tal, en la ciudad, en el país, en la, no sé, en la región X, que no sea solamente esa costumbre, pero aquí el autor, claro, nos va a hablar de las costumbres de las iglesias, de lo que uno va aprendiendo en las iglesias, costumbres que se van pasando de generaciones en generaciones. En este momento somos la primera generación de este ministerio, pero nuestros hijos que pertenecen al ministerio ya son la segunda generación. Ellos también ya están aprendiendo de lo que nosotros estamos compartiendo en las noches, en las reuniones nuestras. Y esas costumbres van pasando de generación en generación. Ahora bien, debemos de pasar las buenas costumbres y las malas, alejarlas, reconocerlas que son malas y debemos alejarlas de nosotros. Porque lamentablemente hay costumbres que fueron cambiando el rumbo y al final son totalmente distintas de cómo empezó esa costumbre. Y cuando eso pasa y nos damos cuenta, debemos de erradicarla
cambiarla, modificarla. Ya cada iglesia tiene esa responsabilidad, o cada persona tiene esa responsabilidad de ver qué costumbres son buenas, edifican, qué costumbres Dios está todavía el día de hoy contento de que nosotros lo hagamos. Debemos de ver todos esos detalles y decir, esta es una buena costumbre, la seguimos. Esta es una mala costumbre, fuera con ella. La reconocemos como mala, la identificamos y la alejamos de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Y este libro habla de desarrollar una cultura, un conocimiento profético en la vida de la iglesia, en nuestra iglesia, en este ministerio profético. El ministerio profético, nos dice el autor, que es algo más que darles a la gente la palabra del Señor. El ministerio profético no solamente vamos a, el Señor, hermano, el Señor te dice esto. No. El ministerio profético es mucho más que eso. Nosotros ya llevamos 3 años vía Zoom, o casi 3 años vía Zoom, y ya hemos tenido muchas experiencias distintas de que sea solamente dar palabra a un hermano. Dios te exhorta, Dios te edifica, Dios te bendice, Dios te corrige, Dios te tira de la oreja. No solamente te da la palabra de Dios, sino que Dios quiere que tú sigas en el buen camino, en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y en este contexto de que el ministerio profético no es solamente pasar la palabra de Dios, el ministerio profético afectará a cada área de la vida de la iglesia. Afectará cada área, cada persona que pertenece a la iglesia, que somos todos nosotros. Desarrollar. Hay que desarrollar. ¿Pero qué significa desarrollar? Significa edificar, significa extender, significa fortalecer o hacer más efectivo, según el autor. Hacer que algo que está latente comience en actividad. Por eso yo les decía que en esta noche no era solamente escuchar, sino que tenemos que activar la palabra, tenemos que desarrollar la palabra en nosotros. Tenemos que, esta pequeñita palabra que hoy vamos a recibir, crezca cada vez más. ¿Y cómo se hace eso? Alimentándola, buscándola, orando en la palabra, buscando en la Biblia más palabra. Este tema me gustó. Voy a dedicarme unos minutos a buscar algo más. Quiero aprender más, quiero saber más. Y este trocito pequeñito que Dios nos da hoy, mañana será de este porte. Y si sigues buscando, pasado mañana va a seguir creciendo. Y si compartes con alguien más, ese hermano te va a dar su porción del estudio que hizo y tú le compartirás tu porción. Y así compartimos conocimiento de Dios, edificamos la vida de cada uno de nosotros, exhortamos la vida de cada uno de nosotros y seguimos creciendo y alimentándonos. Eso es el desarrollar. Debemos de desarrollar la palabra en nosotros. No la guardemos en el bolsillo, en el corazón, en el cajón de la mesita de noche, sino que alimentémonos con ella, hagamos que esa palabra crezca en nuestras vidas. Perdón, dame un segundo. El autor quiere ayudarnos a nosotros a desarrollar el área profética en nuestras vidas, en este ministerio, en cualquier persona que se dedique su tiempo a leer este libro, a estudiar este libro. Él quiere que al final de todos estos capítulos que tenemos por delante, al final de todo este estudio que vamos a compartir en estas semanas, que nosotros desarrollemos esa área profética en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Si no lo has hecho, ahora es el momento. Recuerda todas las palabras que has aprendido, has escuchado en otras prédicas, en estos 2-3 años que llevamos vía Zoom.
pero sigue aprendiendo más, sigue buscando más, sigue activando esa palabra en tu vida. Desarrolla esa palabra para que Dios siga gozándose y siga entregándote cada vez más. El Espíritu Santo y la profecía. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo funciona esto? Jesús prometió a sus discípulos el regalo del Espíritu Santo, que antes de su venida no existía, como ya lo sabemos. Y su promesa se cumplió en el día de Pentecostés y en los subsiguientes Pentecostés a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy. Eso lo podemos leer en Hechos 2:4, que nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora bien, el Espíritu Santo, como sabemos, también se llama el Consolador. Dios, Jesucristo, lo dejó en la vida de cada uno de nosotros, para la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa conexión directa con Dios. Y la profecía es una de las formas en que Él consuela al creyente. El consolador, como dice la palabra, significa intercesor o defensor. El Espíritu Santo vino a interceder por nosotros delante de Dios. Jesucristo vino, abrió el camino para que el Espíritu Santo viniera a cada uno de nosotros, para consolarnos nuestras vidas, para interceder, para defendernos delante de Dios, defendernos delante del enemigo, pero interceder por nosotros delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, los resultados incluyen consuelo, fortaleza, la capacidad de proclamar la palabra de Dios con valentía. Esto lo vamos a leer más adelante en otros capítulos, pero para que lo tengamos hoy conciencia de ello, cuando llegue el Espíritu Santo a nosotros, Él nos trae consuelo, fortaleza y esa capacidad de que nosotros podamos proclamar la palabra de Dios con valentía, sin temor. Si recibimos una palabra para un hermano, acerquémonos al hermano y digamos: hermano, Dios me ha dado esta palabra para ti, sin temor en el corazón. Y el Espíritu Santo dio a los discípulos denuedo. Este denuedo significa enunciar claramente, declarar, decir o proclamar. Significa dar la palabra, entregar la palabra que Dios te está dando en este momento. Lo primero que sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el aposento alto, en el día de Pentecostés, fue la proclamación inspirada, lo cual es profecía. Cuando el Espíritu Santo inspira, esa proclamación es profética, es la palabra de Dios. Cuando el bautismo del Espíritu Santo, a cada uno que lo recibe es una puerta de entrada a una esfera profética. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, se nos abre una puerta enorme de mucha bendición en la esfera profética. Pero lamentablemente muchos la cierran, no dejan que fluya por temor, por ignorancia, porque viven en el pecado y el Espíritu Santo se aleja por muchos motivos. Y hoy pregúntense a cada uno de vosotros en sus corazones: ¿qué está frenando que el Espíritu Santo no fluya en mí, en mi vida? ¿Por qué yo no escucho la voz de Dios? La profecía de Joel, además, también hace hincapié de que tanto hijos como hijas, tanto varones como mujeres, pueden recibir la profecía, pueden recibir la palabra de Dios. Tristemente, nosotros sabemos que en esta sociedad
algo machista, dicen que las mujeres no somos profetisas, no somos profetas, no escuchamos la palabra de Dios, pero en la Biblia dice que sí, que cualquiera de nosotros podemos escuchar la voz de Dios, sea hombre o mujer. Y además en este versículo de Joel 2, 28-29, también hace hincapié de que tanto hombres como mujeres lo pueden hacer. Dice la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Aquí está que Dios no hace distinción entre género, no hace distinción entre clase social, no hace distinción entre edades, desde los ancianos a los más jóvenes. Cualquier persona, hombre, mujer, desde niños hasta un abuelito, todos que crean en Jesucristo tienen la posibilidad de escuchar profecía, de escuchar la palabra de Dios y de poder proclamarla en cualquier lugar. Todos podemos escuchar la palabra de Dios en todo el momento, si así lo deseamos. Millones de creyentes en todo el mundo han experimentado el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Muchos creyentes han limitado su experiencia a hablar en lenguas y no han experimentado la bendición de la profecía. Los creyentes en la iglesia del Nuevo Testamento eran capaces de hablar en lenguas y de profetizar. Aquí también nos dice que hay como una separación, que los creyentes reciben el Espíritu Santo en el bautismo y empiezan a hablar en otras lenguas y cierran la puerta a la profecía. Y aunque aquí no lo diga, sabemos que hay otros que es al revés. Reciben profecía y cierran las puertas a hablar en lenguas. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Todos. Hay que buscarlo. Hay que conectarse con el Espíritu Santo. Hay que seguir orando en su palabra, seguir buscando esa intimidad, esa cercanía cada vez más íntima con nuestro Dios, para poder hablar en lenguas, para poder escuchar profecía, para cualquier influencia divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablar en lenguas es proclamación inspirada en un lenguaje que es desconocido para el que habla en lenguas. Y la profecía es la proclamación inspirada en un lenguaje que es conocido para el que habla. O sea, profetizamos en nuestro idioma, en el idioma español, en mi caso portugués también podría ser, francés, italiano, lo que sea, el idioma que cualquiera conozca. Profetizamos en nuestro idioma materno, pero podemos hablar en lenguas que nosotros no identificamos, en lenguas que nosotros no conocemos. Hay esas dos versiones, hablar en nuestro idioma materno o en lenguas que son las lenguas de Dios. El poder de las palabras. El poder de la profecía es enorme. Es de verdad una cosa tremenda. Pero necesitamos la revelación sobre el poder de la lengua. O sea, necesitamos que Dios nos revele su palabra, que Dios nos dé su palabra. Y para eso entra nuestra lengua, cómo hablamos, cómo comunicamos. Y Jesús dijo que las palabras que él decían eran espíritu y vida. Las palabras proferidas por Jesucristo son palabras de bendición para cada uno de nosotros, porque son palabras que hablan a nuestro espíritu y que nos dan vida a cada uno de nosotros. Y las palabras, especialmente las palabras que vienen de Dios, inspiradas por Dios, son como contenedores espirituales que llevan espíritu y vida. O sea, no es
Cuando estamos comiendo una cucharada, pero necesitamos como 2 o 3 cucharadas más para llenar el estómago. La palabra de Cristo sería como una porción enorme para llenar nuestro estómago. Porque nos llena, porque es una palabra de bendición. No es una cucharadita solamente, sino que es un cucharón de sopa o una olla entera. Dios nos da una porción grande, ¿no? Dios no se limita a una cucharadita chiquitita, como las que damos a los niños, a los bebés, cuando empiezan a comer. No, Dios nos da una gran porción para que nosotros nos gocemos en ella, para que nosotros crezcamos en esa palabra. Es un contenedor espiritual. No es una cucharadita, es un contenedor completo, lleno de bendición para cada uno de nosotros. Pero sabemos que esas palabras, las palabras que salen de nuestra boca, son palabras que traen bendición, pero también pueden ser palabras que nos traigan maldición a nuestras vidas. Nosotros sabemos que el poder del habla es tremendo. Podemos hablar positivamente o podemos hablar negativamente. Podemos dar vida, aliento a alguien, esperanza de vida a alguien, como también podemos matarla, literalmente, destrozarla, destruir la vida de una persona con una mala palabra, con una mala intención. Entonces, Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese es el poder de la palabra, de dar vida. En Génesis 1:3, Dios a través de la palabra dio vida, creó la tierra, hizo la creación a través de la palabra. Nos creó a cada uno de nosotros a través de la palabra. Ese es el poder de dar vida, de dar esperanza, de alentar. Pero también sabemos que podemos hacer completamente lo opuesto. Las palabras pueden utilizarse para bendecir o maldecir. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo podemos leer en Proverbios 18:21. Y en la Biblia, en las Escrituras, hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan del poder de la palabra y de nuestra lengua. No los voy a leer todos, pero en Proverbios 12, 17, 10 al 18, el 25 también, Proverbios 15, 4 y el 23, Proverbios 16, 24, Proverbios 25, 11, el 15 también, Job 6, 25, son un ejemplo de muchos versículos que hay en la Biblia que hablan del poder de la lengua, del poder del hablar, bendición o maldición. Yo me voy a detener en el capítulo que ya lo hemos estudiado, que varias veces lo hemos hablado, escuchado prédicas de él. El capítulo Santiago 3, todo el capítulo habla del poder de la lengua. No es solamente un versículo, es todo el capítulo. Si lo queréis leer después, más adelante, volver a leerlo. Ese capítulo es potente, porque de verdad, de una forma resumida, habla de cómo hablamos nosotros, de cómo debemos de hablar nosotros, de lo que debemos de evitar a la hora de hablar. Voy a leer el trocito que está aquí en el libro, que es Santiago 3, del 5 al 12. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Las palabras rectas son eficaces y la palabra correcta, dicha en el momento correcto, conlleva un tremendo poder y fuerza. Esta escritura, Santiago 3, tiene una importancia tremenda porque nos recuerda la debilidad que tenemos en nuestra boca, en nuestra lengua. Nuestra boca puede bendecirnos, pero también puede maldecir nuestra vida. Entonces, mucho ojo con lo que salga de nosotros, de cada uno de nosotros, yo me incluyo, porque todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos nos erramos, pero tengamos cada vez más conciencia del poder que tenemos a la hora de decir lo que decimos, porque podemos dar esperanza a alguien, pero también podemos destrozar la vida de alguien, podemos quitarle el último aliento que tiene la persona. Entonces seamos más sensibles, cada vez más sensibles, porque eso Dios nos lo pide a cada uno de nosotros, que corrijamos nuestro carácter, que dejemos de lado el orgullo, la prepotencia, el ego, seamos cada vez más humildes para que de nuestra boca no salga maldición, sino palabra de bendición, palabra de amor, de humildad para cada persona que esté delante de nosotros. El poder de las palabras inspiradas por Dios es una unción tremenda, 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 tremenda. Yo creo que todos nosotros hemos recibido palabra de Dios a través de Rubén, de Gabriela o de otro hermano o de otro profeta que hayamos tenido el privilegio de escuchar en alguna prédica, y sabemos que es una unción que no tiene palabra, no tiene medida. Yo me gozo cada vez que escucho una palabra para alguien del ministerio, que Dios usa a quien sea para dar palabra. Es una bendición, porque en ese momento posiblemente esa persona no se había dado cuenta que Dios estaba ahí, que Dios escuchaba, que Dios sabe por las situaciones que pueda estar pasando. Dios se preocupa de la vida de cada uno de nosotros, y muchas veces escuchar una palabra de Dios es una bendición, es una esperanza de que Dios me está escuchando, me está viendo, me está cuidando, me está protegiendo, aunque yo no lo esté viendo, Él está ahí. En Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Podemos recibir palabra de Dios, pero también debemos de pedir a Dios que nos revele, que nos explique a su manera qué significa esa palabra que nos está entregando. Pedir un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento de la palabra para poder entender lo que Dios me está hablando hoy en esta prédica o en cualquier momento, en cualquier hora. La inspiración, la inspiración del Espíritu Santo. Dios inspira a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, y los profetas del Antiguo Testamento hablaron por inspiración de Él. Los profetas de ahora, del Nuevo Testamento, hablaron por inspiración de Él. Todos, independientemente del momento de su vida, del momento en la Biblia, por ejemplo, todos ellos, independientemente del Antiguo o del Nuevo Testamento, hablaron palabra inspirada por Dios. Él es quien nos da la palabra, Él es quien nos inspira, Él es quien nos da la revelación de sus secretos, de su palabra. Los creyentes llenos del Espíritu en la actualidad también pueden hablar por inspiración del Espíritu Santo. O sea, cualquiera de nosotros, vuelvo a repetir, cualquiera de nosotros podemos hablar palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Quienes experimentan la manifestación de lenguas también pueden profetizar. El Espíritu Santo inspirará a cualquiera de nosotros a hacer ambas
cosas, a hacer ambas cosas, tanto a profetizar como a hablar en lenguas. Y la clave está en rendirse al Espíritu Santo. No cierren la puerta al Espíritu Santo. Dejen que Él fluya en cada uno de vosotros, en mí, en ti. Dejemos que el Espíritu Santo fluya para poder recibir todas estas bendiciones de profetizar, de hablar en lenguas, de tener la revelación de su palabra, de que Dios nos cuente sus secretos. Nosotros, como cristianos, podemos orar, podemos cantar, podemos enseñar, podemos predicar, todo inspirado por Él. Cada vez que a mí me toca predicar, en mi oración inicial yo le pido al Señor que sea Él quien fluya, que sea Él quien hable y no yo, no mi ego, no mi conocimiento de Claudina, de todo lo que haya estudiado, de todo lo que haya leído o escuchado, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo quien fluya y me inspire a darles la palabra de Dios. Y eso lo podemos hacer en cualquier cosa, orando, cantando, enseñando, predicando. Cuando dejamos que el Espíritu Santo venga y fluya en nosotros, cuando no cerramos las puertas al Espíritu Santo. Todos los resultados de la inspiración del Espíritu Santo son tipos distintos de manifestaciones proféticas en acción. Deberíamos recibir y cultivar todas las formas de la inspiración del Espíritu Santo, todas ellas. Perdón, dame otro segundo. Tengo la garganta hoy súper seca, perdón. Todo lo que hagamos que sea siempre inspirado por el Espíritu Santo. Hasta salir de la casa porque tengo que ir a comprar algo, que el Espíritu Santo me acompañe, que me muestre el camino. Aunque yo sé que tengo que girar a la izquierda, después a la derecha, después cruzar, pero que sea el Espíritu Santo que vaya conmigo, conversando conmigo, mostrándome las cosas, mostrándome detalles de cosas que yo no me he dado cuenta. Que no sea solamente la oración en la noche cuando uno se acuesta o en el día agradeciendo el día. Que no sea solamente en las oraciones, sino en cualquier lugar, en cualquier momento, en lo que sea que uno esté haciendo, cantando, alabando, enseñando, predicando, lo que sea siempre bajo la influencia del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se nos dice también que no detengamos las proclamaciones inspiradas. En 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 20. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, como yo les estaba diciendo hace unos segunditos atrás. No dejemos que, no cerremos la puerta al Espíritu Santo. Dejemos que Él pase, que entre en nosotros y se quede con nosotros. Y nos hable lo que Dios quiere hablarnos. Nosotros decidimos si queremos dar la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos el libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de decidir si nosotros queremos entregar la palabra que Dios nos ha dado para X persona. Dios me ha dado una palabra para entregársela a Josie. Y yo, porque hoy estoy enojada, porque no desperté alegre, pues, perdón, pero yo no se la voy a decir. No se la voy a pasar. Eso trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Maldición trae problemas a nuestras vidas. Dios nos va a poner a prueba por nuestra desobediencia de entregar esa palabra. Porque yo no entregué la palabra a Josie, porque no me apeteció, porque hoy no me cayó bien, porque hoy no quiero darle, pues lamentamos. Dios a mí me va a castigar por eso. Entonces, de verdad, si escuchamos una palabra, si Dios nos da una palabra para entregar a alguien, no la guardemos para nosotros. Tomemos el libre albedrío que tenemos de entregar la palabra a esa persona. Porque Dios va a decir, es para entregar. O
para retenerla de momento. Pero si es para entregar, hacerlo. No porque estoy enojada o porque no me cae bien a Josie, no la voy a decir, no, hay que decírselo. Caiga bien o no caiga, sea buena o mala palabra, sea lo que sea que Dios nos haya dicho, yo tengo que ir a Josie y decirle, Josie, Dios tiene esta palabra para ti. Y a ella lo que quiera hacer con la palabra, pero yo fui obediente en dar la palabra. Ese libre albedrío que Dios me ha dado, yo decidí, ¿voy o no voy? Voy a ir. Entonces yo soy obediente al llamado, a la palabra que Dios me ha dado. Y a eso nos está diciendo, llamando la atención Dios a cada uno de nosotros. Porque lamentablemente todos en algún momento hemos recibido una palabra y no la fuimos capaces de entregar. Por X motivo, porque X situación, porque no estaba bien, porque pasó esto, porque pasó lo otro, lo que fuera. Dejamos de dar la palabra a esa persona. Y después vinieron las consecuencias a nuestras vidas. Entonces, ojo con ese detalle también. Las palabras destilan como lluvia. En Salmo 68:8 nos dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Los cielos destilan, entre comillas, ante la presencia de Dios. Este versículo, la verdad que yo ya lo había leído hace tiempo atrás y yo decía, ¿esto qué significa? Porque no entendía. Y hoy, cuando yo leí la primera vez este capítulo, recibí la respuesta. ¿Qué significaba destilar? Bueno, aquí dice el autor que significa resumar, destilar gradualmente, caer a gotas, hablar por inspiración, en otras palabras, profetizar. O sea, en la tierra tembló y los cielos profetizaron. Los cielos empezaron a dar la palabra de Dios, empezaron a transmitir lo que Dios tenía para el pueblo en ese momento. Una de las formas que Dios nos inspira es goteando sus palabras sobre nosotros. ¿Cuántas veces nos ha dicho Rubén que hay que juntar las palabras que Dios nos va dando? Porque muchas veces son pequeñas piezas del puzzle de lo que va a pasar más adelante. Este tema del COVID, yo llevaba como 5 años, sí, estaba en España, fue más o menos cuando conocí a Rubén y a Gaby. Empecé a recibir sueños de terremotos, de tsunamis en Europa, en Chile, y yo decía, madre mía, ¿qué se viene? O sea, algo terrible se viene, pero es catastrófico lo que Dios me mostraba. Y yo no entendía la palabra porque, claro, para mí yo lo veía literalmente como un terremoto, como un tsunami que iba a venir y destrozar todo por delante. Dios me mostraba hasta Italia, me mostraba Barcelona, me mostraba varias partes de Europa. De Chile me daba la información de que era peor que el terremoto de los años 60. Y claro, vino el COVID y me dio una fecha del 5 al 10 de febrero. Y claro, cuando explotó el COVID, empecé a juntar todas esas piececitas que Dios me había dado, todo este goteo de información. Y no era un terremoto que iba a pasar por allá o otro aquí en Chile, sino que era algo de verdad que todos nosotros sabemos que no hace falta estar aquí hablando de más detalles del COVID. Pero Dios es así, Dios nos va dando detallitos, piececitas, y nosotros tenemos que ir encajándolas, pidiendo la revelación a Dios, pidiendo más información para que ese puzzle se arme y nosotros sepamos lo que va a pasar, sepamos lo que sea que Dios nos quiere hablar. Y ese es el goteo de que nos habla este autor aquí, que debemos de verdad de buscar todas esas gotitas, de no perder una gota, porque si perdemos una gotita, el puzzle se queda incompleto y no podemos entender lo que está ahí, en ese puzzle. Y eso normalmente sucede durante la adoración colectiva, cuando la presencia de Dios es fuerte, cuando estamos todos reunidos orando o alabando a Dios, que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, influye sobre nosotros y nos muestra, nos revela su palabra de bendición. La palabra del Señor cae como lluvia. Y generalmente hay muchos en el servicio que son inspirados a hablar
Algunos son inspirados a cantar proféticamente a medida que Dios hace caer un canto sobre ellos. Dejemos que fluya el Espíritu Santo, que caiga esta lluvia divina de Dios sobre nosotros para poder recibir todas estas profecías que Dios tiene para nosotros, todos estos goteos, todas estas gotitas para armar el puzzle que Dios tiene, que Dios ha entregado a cada uno de nosotros en algún momento. El otro punto, las palabras borbotean. Naba es la palabra hebrea que significa profecía, naba. Y esto significa hablar, cantar por inspiración. Y la palabra conlleva el sentido de borbotear o brotar, fluir, derramarse. La palabra para profeta es nabiv, que significa hombre inspirado. Y para la profetisa, para las mujeres, nabiyá. Perdón si yo no lo digo bien porque no estudié hebreo. Pero, ¿qué significa nabiyá? Significa mujer inspirada, poetisa, esposa de profeta. En otras palabras, tanto hombres como mujeres pueden ser inspirados a fluir o borbotear con las palabras de Dios en proclamaciones proféticas. Si nosotros escuchamos a alguien que dice que no hay profetas mujeres, que no hay profetas en este momento, nosotros ya sabemos que es mentira. Está escrito en la Biblia. Cualquiera de nosotros puede profetizar. No cualquiera es profeta, que es otra cosa, es distinto, que ya llegaremos más adelante a esa información. Pero cualquier persona puede profetizar si está siendo inspirada por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. La inspiración a profetizar puede caer sobre nosotros como lluvia, nataf, o puede borbotear desde el interior, desde nuestro corazón, nabá. Es el Espíritu Santo quien inspira de ambas formas. Siempre será el Espíritu Santo quien influya, quien inspire, a cualquiera de nosotros. Y el resultado es también el mismo. Inspiración para proclamar la palabra del Señor. Enriquecidos, ya estamos en el último punto. Perdón, que esto de verdad es largo, pero no quiero pasar nada por delante porque de verdad es información muy importante. Para mí fue de mucha importancia, de mucha bendición, y espero que para vosotros también lo esté siendo. Enriquecidos en toda palabra. En 1 Corintios 1:5 nos dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Nosotros somos enriquecidos a través de la palabra, a través de lo que Dios nos dice, a través de la Biblia o de lo que Dios diga, inspirando a alguien, a un profeta o a alguien con inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a enriquecer a cada uno de nosotros en toda palabra, si nosotros dejamos que Él fluya en cada uno de nosotros. Cuando alguien o algo ha sido enriquecido, ha tenido algo extra añadido. La palabra conlleva la idea de riqueza, de abundancia, de prosperidad. Debido a que hemos sido llenos por el Espíritu Santo, deberíamos abundar en palabra. Recuerden lo que les dije al inicio. Dios nos da una palabra y si nosotros la meditamos, oramos, buscamos y rebuscamos y estudiamos, Dios se goza y nos da más y más y más, porque así funciona Dios. Si nosotros le demostramos nuestra humildad de querer saber más, de querer alimentarnos más, Dios nos va a dar más y más. Dios no se contenta solamente en darnos una pequeña porción, pero espera que nosotros pidamos más porciones, pidamos más información, pidamos más palabra para nuestras vidas. No nos quedemos solamente con la palabra guardadita, accionémosla para que Dios siga dándonos más y para que nosotros sigamos accionando más y seguir el camino de prosperidad que Dios tiene para nosotros. No solamente prosperidad material,
sino prosperidad espiritual, que todos deberíamos de anhelar esa prosperidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un espíritu libre. Eso significa que Él es liberal. Él no nos ata, no nos encadena. Él nos deja libre. Por eso también nos dio el libre albedrío de elegir lo que queramos hacer de nuestras vidas. Al revés del diablo, ese nos ata, nos encadena y nos reata y nos encadena sobre encadenados. Si nosotros le permitimos su presencia en nuestras vidas. Pero el Espíritu de Dios es un espíritu libre y Dios nos da libertad. Dios no nos amarra, Dios no nos obliga a que creamos en Él. En nuestra humildad, en nuestro amor, en nuestra fe, nosotros decidimos decir, yo creo en ti, Señor. Él es generoso y magnánimo, dispuesto a compartirse a sí mismo con nosotros, con cualquiera y cada uno de nosotros. Él se derrama sobre nosotros y su vida fluye desde nuestro interior. Él está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Nosotros somos los que tenemos que alimentar esa presencia, alimentar nuestro corazón, nuestro espíritu, para que Él siga creciendo dentro de nosotros. Porque cuanto más nosotros le hablemos, tengamos esa intimidad con Él, de orar, de conversar, de leer su palabra, de buscar saber más Él va a crecer en nosotros. Con frecuencia el derramamiento del Espíritu Santo es liberado en un derramamiento de profecía. Por eso se nos insta a no apagar ni limitar el Espíritu Santo, apagando su inspiración, como les dije anteriormente. No cerremos las puertas al Espíritu Santo, dejemos que Él fluya en nuestras vidas, dejemos que Él nos siga inspirando con sus palabras, que están ungidas por el Espíritu Santo. Y esas palabras tienen un tremendo poder y autoridad en nuestras vidas. Estas palabras ungidas pueden traer liberación, sanidad, fortaleza, consuelo, frescura, sabiduría, dirección a tu vida, a mi vida, a todos nosotros. La proclamación inspirada siempre ha sido una clave para el avance. Es interesante que la palabra Natán es traducida en dar. En pasajes de la Escritura como Joel 2:11, 3:16 y el Salmo 46:6 nos dice: Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y en el Salmo 46:6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Esa es la proclamación, el dar. El Natán, que significa dar. Dios da su orden, Dios da su palabra y nosotros debemos de escucharla y debemos de ser obedientes. Y es también curioso que Natán también es el nombre del profeta que reprendió a David después de que él se acostara con Betsabé, que lo podemos leer en 2 de Samuel 12. Una vez más, todas estas palabras son inspiradas, proporcionan la llave de la puerta cerrada de un corazón humano. Esas palabras de inspiraciones son la llave para abrir el corazón empedrecido, endurecido, un corazón sufrido, un corazón que se han encapsulado. La palabra inspirada tiene ese poder de abrir ese candado, de abrir esa cerradura y abrir el corazón de la persona y hacerlo derretir. Porque tal como dice la palabra en Salmos, se derritió la tierra, nosotros nos derretimos con la palabra inspirada de Dios. Y cuando es una palabra que nos trae liberación, sanidad, fortaleza, consuelo, frescura, sabiduría, dirección, lo que necesitemos en ese momento en nuestras vidas, esa palabra nos hace derretir el corazón.
por más duro que sea, Dios está ahí tocando la puerta. Dios está ahí abriendo la puerta. Y cuando Dios la abre, uno se derrama, llorando, emocionado, o lo que sea, o se ríe, porque cada uno disfruta de la emoción de maneras distintas. Pero dejemos que Dios venga hoy a abrir el candado, la cerradura de nuestro corazón para liberarnos, para traernos sanidad a nuestras vidas. La tierra, como dice el versículo, se derrite cuando Dios da su voz. Y eso significa que la materia, lo que conocemos como materia, sufre un cambio. Algo pasa cuando Dios da su palabra. La tierra se derrite, la esfera física es afectada por la voz del Señor. No solamente espiritualmente Dios nos va a afectar, sino también en la materia, en nuestro cuerpo. Uno tiene escalofríos, uno siente el corazón palpitando, uno no sé cómo habéis podido sentir la presencia del Espíritu Santo en vosotros, pero podemos sentir escalofríos, podemos sentir un calor tremendo, podemos sentir que el corazón se nos va a salir por la boca, o sea, podemos sentirlo de maneras distintas. Y esa es la presencia del Espíritu Santo, esa es la influencia del Espíritu Santo en nosotros en ese momento. Viene la palabra de Dios y hace que nuestro cuerpo físico, lo que vemos, lo que sentimos, se cambie, se modifique, que reaccione a la voz del Espíritu Santo. Antes que nuestra mente pueda reaccionar, nuestro cuerpo ya está demostrando que el Espíritu Santo está ahí, que la palabra de Dios llegó a nuestra vida y que algo está cambiando en nosotros. Hasta que nosotros lo podamos entender, porque muchas veces estamos en shock, no sabemos qué está pasando, estamos escuchando y no sabemos qué se está moviendo en nosotros, pero sentimos el cuerpo como flotando, el cuerpo como tiritando, lo que sea. Y esa es la presencia del Espíritu Santo, esa es la influencia de la palabra de Dios en nosotros, ese es el poder de la palabra de Dios, enriquecernos y de cambiar, modificar, influenciar, no solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo, la materia, lo que conocemos de carne y hueso, como se suele decir. Las palabras inspiradas tienen ese dramático efecto sobre los hombres, sobre las mujeres. Sus vidas son enriquecidas por medio de las palabras proféticas que uno pronuncie, que uno entregue, que uno sea ungido proféticamente en ese momento y entregue la palabra. Las meras palabras humanas no pueden alcanzar esos resultados. Tengamos conciencia de ello también. Es podríamos decir que es un síntoma cuando la palabra viene de Dios, nosotros sentimos algo, es porque la palabra viene de Dios, no es el hombre que está dando su interpretación de algo o queriendo hacerse pasar por profeta, de que Dios me ha hablado, Dios me ha dicho esto para ti. Si uno no la siente así, esa sensación del Espíritu Santo, ojo con eso. Ojo con eso. Las palabras inspiradas no son obra del hombre, sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla por medio de nosotros, nos usa a nosotros, hombres y mujeres, para entregar su palabra. Él pone su palabra en nuestra boca. Y eso lo podemos leer en 2 Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. No he sido yo, sino que ha sido Dios que me ha dado la palabra para entregársela al pueblo. Y David, él fue muy inspirado por Dios. Y David entendía esa inspiración. David entendía que Dios le había tocado y Dios le había dado ese poder divino de recibir palabra, de entregar palabra. Él conocía ese poder de Dios. Y con la palabra de él en su lengua puede convertirse en un instrumento de lo divino. David fue muy, pero muy usado por Dios, fue muy ungido por Dios, que todos nosotros sabemos su historia.
de uno de los muchos hermanos que era, el que ahí estaba en una esquina que pastoreando sus ovejitas y ya está, que no, nadie le hacía mucho caso, pequeñito, pero de él, a él Dios eligió, a él Dios inspiró, a él Dios ungió, a él Dios le dio poder de palabra, le dio la unción profética. Y David reconocía ese poder. David en todo lo que hacía reconocía ese poder de Dios. Excepto cuando, ya sabemos, cuando él metió la pata ahí en sus historias personales, pero aún así, él reconoció sus errores, él reconoció que se había alejado de la inspiración divina, que se había alejado de Dios. Él reconoció ese error. Dios ha dado a cada creyente, a cada uno de nosotros, el regalo del Espíritu Santo para llevar a cabo su voluntad, no la nuestra. Tengamos eso claro también. Dios nos habla, Dios nos dio el Espíritu Santo para comunicarnos más fácilmente con Él, pero no es para que nosotros lo usemos porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero hacer lo otro, porque yo quiero, de nuevo, otra vez el mismo ejemplo, el Ferrari, porque yo me quiero un Ferrari y el Espíritu Santo pues me va a ayudar a conseguirme el Ferrari. No. No, eso no funciona así. Dios nos dio el Espíritu Santo para que se haga su voluntad, para que nosotros seamos dirigidos, corregidos, guiados por su palabra, por la inspiración del Espíritu Santo, para que se haga su santa voluntad, no la nuestra, de carne y hueso, no, que sea la suya, la divina voluntad. Y la profecía es el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. Zacarías quedó mudo, no pudo hablar más, no pudo hablar, hasta que su lengua fue desatada por medio de la llenura del Espíritu Santo. En Lucas 1:67 nos dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo lo que haya dicho, pero ese es el poder que Dios tiene, de enmudecernos y de cuando le apetezca a Él, no en el momento que nosotros queramos, sino en el momento que a Él le parezca bien, darnos la palabra, darnos la voz para poder hablar y entregar su palabra, poder profetizar. Los creyentes y las iglesias que están llenos del Espíritu Santo deberían profetizar. Todos deberíamos de profetizar. En virtud de ser llenos del Espíritu Santo deberíamos rebosar, estar llenos. Y llenos significa imbuir, influenciar o proporcionar. Los creyentes que están llenos del Espíritu Santo deberíamos todos nosotros hablar por influencia del Espíritu Santo, no por nuestra voluntad, no por nuestra carne, porque hemos sido, yo voy a hablar de hemos sido imbuidos, influenciados y se nos ha proporcionado a cada uno abundancia de la vida del Espíritu de Dios. Y bajo esa influencia del Espíritu Santo nosotros pronunciamos palabras que traen edificación, exhortación y consolación. Esto también les adelanto que es un capítulo entero para hablar de estos puntitos, que son también muy especiales. Más adelante ya lo leeremos todos juntos. Y siempre hay una abundante provisión de tales palabras que nos es dada por el Espíritu Santo. Dios no escasea, Dios nos da prosperidad, abundancia. Cuando alguien está borracho, uno suele decir está bajo la influencia del alcohol o también, lamentablemente, de las drogas, está bajo la influencia de algún estupefaciente. Dios nos quiere bajo la influencia del Espíritu Santo, que nos emborrachemos, perdón que use esta expresión, pero Dios quiere que nosotros nos emborrachemos del Espíritu Santo, que absorbamos todo lo que el Espíritu Santo tenga para darnos, que dejemos que el Espíritu Santo brote de nuestros corazones, de nuestras vidas, que fluya, que se derrame, que se esparrame sobre nosotros, que nosotros seamos borrachos del Espíritu Santo. En Efesios 5, 18, 19 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Emborrachémonos de su palabra, del Espíritu Santo. A medida que vivamos y operemos bajo la influencia del Espíritu Santo, en lugar de estar borrachos o bajo la influencia del vino, de la cerveza, de drogas, de medicamentos, de lo que sea, hablaremos los unos a los otros y cantaremos los unos a los otros palabras divinamente inspiradas que inspirarán esperanza, gozo, amor y gratitud. Eso es lo que deberíamos de hacer todos los días. Tener un estilo de vida profético, que es lo que nos insta el John Eckhart, nos insta a que tengamos un estilo de vida profético. Bajo el antiguo pacto, el Espíritu del Señor venía sobre ciertos individuos y ellos hablaban por inspiración. A veces utilizamos la palabra oráculo con relación a ellos. Hoy día, cada uno de nosotros es participante del Espíritu Santo bajo este nuevo pacto en el cual vivimos. Todos tenemos al Espíritu en nuestro interior. Está dentro de nosotros y podemos disfrutar del Espíritu sobre nosotros porque Dios ha cumplido su promesa de derramar su Espíritu sobre toda carne, sobre todos y cada uno de nosotros. Sobre Josie, Felipe, Rubén, Gaby, Sioni, Osvani, Evelyn, Cintia, Erwin, y no voy a decir porque son muchos nombres que están aquí en pantalla, pero todos nosotros, todos, no duden de ello, no lo duden jamás. Dios derramó su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y nosotros podemos disfrutar de ese Espíritu sobre nosotros porque podemos podemos hablar como los oráculos de Dios. En 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Oráculo, de nuevo, es una palabra griega que significa una breve proclamación de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros sea su oráculo. Esto es desafiante para muchas personas que no se sienten calificados, que dicen, no, yo no merezco eso porque reconozco, soy pecador, soy pecadora. Reconozco que no merezco que Dios me dé palabra para entregar la palabra a alguien más. Porque no se sienten preparados para ello, no se sienten, que no son, se me fue la palabra, perdón, no son merecedores de esa bendición, pero no es así. Todos somos merecedores de ello. Dios quiere que todos nosotros seamos su oráculo, profeticemos su palabra. Si tú eres uno de ellos, necesitas saber que Dios te ha calificado a cada uno de nosotros, dándonos su Espíritu. Esa es una bendición del nuevo pacto y es parte de la herencia que tú te has ganado como creyente. Hay diferentes niveles de dones, de estilos de vida proféticos, que también es otro capítulo más adelante, pero la definición más básica de lo que es una profecía es hablar por inspiración o influencia del Espíritu Santo. Eso es lo cortito, simple, es muy sencillo de explicar. Es lo que es la profecía, es hablar bajo la influencia del Espíritu Santo. Nosotros no deberíamos de hacer que la profecía sea más difícil de lo que es, porque es sencilla, es hablar la palabra de Dios, nada más. No hay que colorear, no hay que agregar ni sacar, hay que decir tal cual la palabra lo dice. Cualquier creyente puede hablar por inspiración del Espíritu Santo, incluyéndote a ti. A ti, tú que me estás escuchando, puedes hablar bajo la influencia del Espíritu Santo, puedes profetizar. Y a medida que caminas en su plena herencia en el Espíritu, puedes hacer tu parte para edificar esa cultura profética que es el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en este ministerio o en el que pertenezcas. Es una cultura en la cual las palabras inspiradas en todas sus manifestaciones borbotean y también caen como lluvia donde quiera que tú estés, donde quiera que estés escuchando esta palabra.
El Espíritu Santo está sobre ti, dentro de ti, fluye en ti si tú se lo permites. Que sea de mucha bendición y gracias por escucharme.